La vieja choza se alzaba desafiante contra el cielo oscurecido de Arizona, con el techo dañado como testimonio de la furia de la tormenta de la noche anterior. Clara Whitcomb observaba con ojos cautelosos a la figura que se acercaba, un apuesto apache, con el rostro curtido por los años, que se movía con la cautelosa elegancia de un hombre acosado. La desesperación la había llevado a aceptar este acuerdo. Una viuda sola en el territorio no podía permitirse principios ni prejuicios, solo pragmatismo. Ya no le importaba lo que dijeran los habitantes del pueblo. El agujero del techo no se iba a arreglar solo. No tenía forma de saber que el simple hecho de contratar a Cosí desenterraría algo antiguo y vengativo, enterrado en las vigas de su casa, algo que había estado esperando, paciente como el propio desierto. ¿Podían esas extrañas marcas que él había descubierto contener realmente un espíritu que aterrorizaría a todo el territorio? Antes de continuar, contadnos desde dónde nos escucháis y, si esta historia os emociona, aseguraos de suscribiros, porque mañana tengo algo muy especial para vosotros. Los dedos de Clara se cerraron alrededor del reloj de bolsillo de plata, y su pulgar trazó las iniciales desgastadas grabadas en la caja, JW. James Whitcomb. Ya habían pasado 3 años, pero algunas mañanas aún buscaba con la mano el espacio vacío a su lado antes de recordar. El reloj ya no marcaba la hora correcta, pero ella lo llevaba consigo de todos modos. Era un recordatorio de que, incluso en este territorio inhóspito, el tiempo era precioso y fugaz. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre su modesta granja, 15 acres de tierra árida al borde de las montañas Coronado. La cocina, de estilo Wiccup, estaba separada de la cabaña principal y la había construido James después de interesarse por los métodos de construcción apaches. Más práctico para este clima que todo lo que enseñan en Boston, había dicho, adaptando las técnicas tradicionales con sus propias innovaciones. La estructura abovedada de ramas entrelazadas y recubiertas de arcilla había resistido 3 veranos y 3 inviernos, hasta que la tormenta del día anterior había abierto un agujero irregular en su lado norte. Clara caminó con cuidado entre los recipientes de arcilla rotos que cubrían el suelo de tierra, recogiendo lo que se podía salvar. Sin esa cocina, preparar las comidas durante el calor del verano que se avecinaba sería insoportable. La estufa de hierro de la cabaña principal convertía el pequeño espacio en un horno de mayo a septiembre. Echó un vistazo a las escasas monedas que tenía en la palma de la mano. El pago de la señora Thornton por la colada de la semana pasada no era suficiente para una reparación adecuada, sobre todo porque ninguno de los carpinteros del pueblo se aventuraría tan lejos para ayudar a una viuda con fama de simpatizar de forma antinatural con los nativos. La idea se formó lentamente, a regañadientes. El campamento apache de Coyote Creek estaba a menos de medio día a caballo. James había comerciado con ellos en numerosas ocasiones. Sabían cómo construir esas estructuras. Al fin y al cabo, ellos las habían inventado. «Te has vuelto loca, Clara», murmuró para sí misma, colocándose un mechón de pelo castaño rojizo detrás de la oreja. Pero, ¿qué otra opción tenía? El pueblo más cercano, Silver Springs, la toleraba en el mejor de los casos. Desde que James murió, las invitaciones corteses habían cesado. Su educación excesiva y sus ideas peculiares ya no se veían compensadas por la posición de su marido como geólogo respetado. Se puso la falda de montar, preparó un pequeño atillo con mercancías y ensilló su yegua. En el pueblo ya se murmuraba sobre la viuda que lee revistas científicas. Esto solo les daría un nuevo tema de cotilleo. El viaje a Coyote Creek se hizo más largo de lo que recordaba. El paisaje parecía cambiar con cada respiración. Bosques de pinos dispersos daban paso a formaciones rocosas rojas y viceversa. Territorio de Arizona, 1876. No era donde se imaginaba a sí misma a los 32 años. No viuda, no tan desesperada como para buscar ayuda de gente a la que el territorio estaba tratando de eliminar. El campamento apache apareció de repente, tras una curva del arroyo, un conjunto de refugios de matorrales contra el rojo acantilado. Clara observó cómo había cambiado el campamento desde su última visita con James. Había menos viviendas,
eran más provisionales. Los traslados forzados habían pasado factura. Una anciana la vio primero y la llamó en apache. 2 hombres se acercaron, con los rifles en ristre, pero preparados. Clara reconoció al más viejo, Nalin, que a veces había guiado a James hasta los yacimientos minerales de las montañas. «Busco ayuda», dijo Clara, utilizando las pocas frases en apache que James le había enseñado. «Mi bicupo, rota». Hizo un gesto con las manos para imitar un agujero en el techo. El rostro curtido de Nalin permaneció impasible mientras traducía a los demás. Siguió una discusión, demasiado rápida para que Clara pudiera entender alguna palabra familiar. Finalmente, Nalin se volvió hacia ella. «¿Por qué Apache ayudar a mujer blanca?», preguntó en un inglés entrecortado. Clara metió la mano en la alforja y sacó el pequeño paquete que había preparado, granos de café, azúcar y un pequeño saco de harina de maíz. No era caridad, sino un intercambio justo por un trabajo bien hecho. «Mi marido, James, respetaba vuestras costumbres», dijo. «Necesito a alguien que sepa arreglar lo que él construyó. Puedo pagarlo». Le tendió los productos. Nalin la observó durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. «Mañana, envía a Cosí. Él sabe construir». Clara sintió que la tensión que no se había dado cuenta de que tenía en los hombros se liberaba. «Gracias», dijo, colocando los productos en las manos extendidas de Nalin. Mientras montaba en su yegua para emprender el viaje de vuelta, Clara no pudo evitar preguntarse si acababa de cometer un terrible error. Pero el agujero del techo no se iba a arreglar solo, y los principios no podían mantener a raya el calor del verano. Cosí desenvolvió el pequeño paquete que contenía su bolsa de medicina de plumas de águila y lo colocó con cuidado a su lado, sobre la roca plana que dominaba el campamento. 3 meses escondiéndose de los casacas azules lo habían dejado demacrado. Su cuerpo, antes musculoso, ahora estaba delgado hasta el punto de parecer débil. Su pueblo lo llamaba halcón, rojo por el inusual tinte rojizo de su cabello negro, ahora visible a la luz de la mañana cuando se desenrolló la cinta que lo sujetaba. La decisión de los ancianos de enviarlo al día siguiente a la granja de la mujer blanca le preocupaba. «Es cierto que necesitabas comida. Tu última caza exitosa había sido hacía 8 días, una liebre raquítica que apenas había saciado tu hambre, pero aventurarte tan cerca de los asentamientos blancos era peligroso, especialmente para un guerrero que había escapado de la reserva de San Carlos. Malgastas tus fuerzas preocupándote», dijo una voz a sus espaldas. «Nalin, el tío de tu madre, subió a la roca para reunirse con usted». El rostro del anciano estaba profundamente arrugado, cada arruga ganada a lo largo de 80 veranos. «En esta tierra inhóspita, los casacas azules buscan por todas partes», respondió Cosí, tocando la bolsa de medicinas. «Esa mujer podría traicionarme por la recompensa». «Esta es diferente», dijo Nalin. «Su marido aprendió nuestras costumbres, construyó su cocina como lo hacen nuestras mujeres». El anciano miró hacia las montañas lejanas. «Ahora está sola, necesita ayuda, y yo necesito comida», admitió Cosí a regañadientes. Su padre le había enseñado a ser orgulloso, pero también práctico. Un guerrero hambriento no servía de nada a su pueblo. «Ella ofrece un intercambio justo», dijo Nalin, entregándole una pequeña porción de los granos de café que Clara había traído. «Y tú fuiste el mejor ayudante de tu padre cuando construyó para el pueblo». Cosí asintió, recordando las numerosas chozas y estructuras ceremoniales que había ayudado a construir antes de que llegaran los soldados. Su padre le había enseñado a seleccionar las ramas adecuadas, a entrelazarlas para que fueran más resistentes y a mezclar la arcilla que mantendría las viviendas frescas en verano y cálidas en invierno. «La mujer tiene el pelo rojo», añadió Nalin, como si eso explicara algo importante, «como la puesta de sol». Cosí miró fijamente al anciano, sospechando que había algún significado oculto, pero el rostro de Nalin permaneció impenetrable. Los ancianos solían hablar así, ofreciendo información que parecía insignificante pero que más tarde resultaba vital. Esa noche, Cosí se preparó como para una batalla. Limpió sus pocas herramientas, un cuchillo y un pequeño hacha.
que había cambiado años atrás por 3 pieles de ciervo. No llevaría ningún arma más grande que esas. Acercarse armado a una granja blanca sería buscar la muerte. Antes del amanecer, se guardó la bolsa de medicinas dentro de la camisa, cerca del corazón. La pluma de águila que contenía se la había dado su padre, quien a su vez la había recibido de su padre. Le conectaba con los antepasados, con la propia tierra. Algunos de los jóvenes del campamento habían abandonado esas tradiciones, considerándolas inútiles contra las balas del hombre blanco, pero Kosii se aferraba a las viejas costumbres, incluso mientras aprendía otras nuevas. Ten cuidado, le aconsejó Nalin mientras Kosii se preparaba para partir. El marido de la mujer encontró cosas en las montañas, cosas sobre las que nos advirtieron nuestros antepasados. Hizo muchas preguntas. ¿Qué cosas?, preguntó Kosii, repentinamente alerta. La expresión de Nalin se volvió grave. Las antiguas marcas, las advertencias sobre la montaña que exhala muerte plateada. Kosii sintió un escalofrío a pesar del calor de la mañana. Todos conocían esas leyendas, como los españoles habían excavado en las montañas sagradas, liberando espíritus que envenenaban el agua y el aire. Su abuelo le había mostrado los antiguos petroglifos que contaban estas historias, tallados en las paredes ocultas del cañón. Tendré cuidado, prometió, tocando la bolsa de medicinas a través de la camisa. Mientras se dirigía hacia la casa de la mujer blanca, Kosii se mantuvo en terreno elevado, atento a las nubes de polvo que pudieran indicar la presencia de patrullas de caballería. El hambre le devoraba, haciéndole sentir mareado. La pequeña parte de los productos que Clara había conseguido intercambiar apenas había servido para calmar el hambre después de repartirlos entre el campamento. A media mañana, divisó la casa, enclavada en las estribaciones. Desde su posición privilegiada, podía ver la cabaña principal, un corral con un solo caballo y la choza dañada, separada de la casa. Estudió cuidadosamente los alrededores. Antes de descender, no había señales de visitantes ni huellas recientes. Aún así, al acercarse al último tramo de terreno abierto, Kosii se sintió expuesto, vulnerable. La bolsa de medicinas que apretaba contra el pecho le proporcionaba un pequeño consuelo frente a la inmensidad de su incertidumbre. Clara estaba en el jardín cuando vio la figura que se acercaba desde la cresta occidental. Se enderezó, protegiéndose los ojos del sol matutino con una mano e instintivamente buscando con la otra la pequeña pistola que guardaba en el bolsillo del delantal desde que James murió. El hombre se movía con una gracia deliberada que denotaba cautela más que amenaza, y al acercarse, ella reconoció el característico cabello negro teñido de rojo que Nalin le había descrito. Dejó la paleta junto a las plantas de tomate que luchaban por crecer y se dirigió hacia él, al borde del terreno despejado. De cerca, su delgadez era más evidente, con los pómulos marcados bajo la piel cobriza y los ojos oscuros y vigilantes. «Tú debes de ser Kosii», dijo ella, limpiándose la tierra de las manos en el delantal. «Soy Clara Whitcomb». Él asintió una vez con la cabeza y su mirada se desplazó más allá de ella para estudiar la tienda dañada. Clara se fijó en cómo sus ojos lo catalogaban todo: el corral, la cabaña, el pequeño jardín, probablemente buscando señales de otras personas o trampas. La cautela de un hombre perseguido. «¿Tienes hambre?», preguntó ella, señalando la cabaña. «Puedo ofrecerte algo antes de que eches un vistazo al techo». Un destello, quizá de sorpresa, cruzó su rostro antes de volver a asentir. Clara le guió, consciente de la cuidadosa distancia que él mantenía entre ellos. Dentro de la cabaña, le indicó la pequeña mesa mientras se dirigía a la estufa de hierro. «No es mucho, galletas y cecina. El café aún está caliente». Kosii se sentó de espaldas a la pared, mirando hacia la puerta. Clara colocó la comida delante de él y luego retrocedió, dejándole espacio. Comió metódicamente, con eficiencia, como un hombre acostumbrado a hacer durar la comida. «Mi marido construyó la cabaña», dijo ella para romper el silencio. «James admiraba los métodos de construcción de tu pueblo». Se acercó a un baúl que había en un rincón y sacó un diario encuadernado en cuero. Lo anotaba todo.
Los ojos de Cosí siguieron el diario mientras ella lo colocaba sobre la mesa. Escribía sobre las técnicas, continuó Clara, hacía diagramas. Era geólogo de formación, pero le interesaba cómo los diferentes pueblos se adaptaban a la tierra. Por primera vez, Cosí habló. Tu hombre hizo muchas preguntas a nuestros ancianos. Su inglés tenía acento, pero era claro. Clara, asintió. James creía que había sabiduría en la comprensión que tenía tu pueblo de este territorio. Los colonos que llegaron del este intentan imponer métodos que funcionaron en otros lugares. Señaló el diario. Escribió que el diseño de la Wicure era perfecto para las temperaturas extremas de aquí. Una pizca de aprobación se dibujó en el rostro de Cosí. Tu hombre fue muy inteligente al darse cuenta de eso. Terminó de comer y se puso de pie. Ahora iré a ver los daños. Afuera, Cosí rodeó la Wicube, estudiándola desde todos los ángulos antes de acercarse a la parte dañada. Clara observó cómo examinaba las ramas rotas y la mezcla de arcilla, que se había agrietado y desprendido. Tu hombre construyó bien, dijo finalmente. Utilizó las maderas adecuadas, la arcilla adecuada. Señaló el lugar donde los daños eran mayores. Pero aquí, el soporte no es como lo haría nuestra gente. Clara cogió el diario de James y encontró las páginas con los diagramas de la choza. Mencionó que tenía problemas con esta sección. Dijo que no acababa de entender la técnica adecuada. Cosí echó un vistazo a los dibujos y, al ver las ilustraciones cuidadosamente realizadas, sus ojos se iluminaron. Puedo arreglarlo, lo haré más resistente. Levantó la vista al cielo, calculando la posición del sol. Necesitaré ramas nuevas, arcilla del arroyo, todo lo que necesites, dijo Clara. Tengo herramientas en el cobertizo, y una carreta si necesitas recoger materiales. Antes de que pudiera responder, el sonido de caballos que se acercaban llamó su atención. Clara sintió que Cosí se tensaba a su lado, moviendo sutilmente la mano hacia el pequeño hacha que llevaba en el cinturón. Quédate aquí, le dijo en voz baja. Probablemente sea solo uno de los vecinos. Al doblar el camino, aparecieron dos jinetes. Clara reconoció a Thomas Fletcher, el dueño del rancho de ganado que limitaba con sus tierras al sur, y a su hijo Will. Al ver a Cosí, frenaron sus caballos. Señora Whitcomb, saludó Fletcher, con un tono falsamente agradable mientras mantenía la mirada fija en el apache. Pensamos que deberíamos ver cómo estabas después de la tormenta. Parece que tienes ayuda. Clara se adelantó, colocándose ligeramente entre los jinetes y Cosí. Señor Fletcher, qué detalle. Como puede ver, estoy reparando la cocina. Fletcher apretó los labios bajo el bigote gris. No recuerdo que haya carpinteros indios por aquí. Mi acuerdo con Cosí no es asunto tuyo, señor Fletcher, dijo Clara, con voz firme, a pesar de la tensión que se le acumulaba en el estómago. Fletcher se movió en la silla de montar. Si lo es cuando traes a gente como él tan cerca de gente decente. Hay una razón por la que deben estar en la reserva. Esta es mi propiedad, respondió Clara, y yo contrataré a quien quiera para trabajar en ella. Will Fletcher, de apenas 20 años, y que ya imitaba la mirada dura de su padre, escupió al suelo. Papá, deberíamos ir al pueblo y decírselo al sheriff Jenkins. No será necesario, interrumpió Clara. Cosí está aquí por invitación mía para reparar los daños causados por la tormenta. Nada más. El anciano Fletcher la estudió durante un largo momento. Luego miró a Cosí, que permanecía completamente inmóvil, con expresión indescifrable. Tu marido tenía ideas peculiares, señora Whitcomb. Parece que las has heredado. Recogió las riendas. No vengas a llorar si te despiertas calpada. Clara se mordió la lengua hasta que los Fletcher se perdieron de vista. Perdona por eso, dijo, volviéndose hacia Cosí. Su rostro permaneció impasible. Los hombres blancos temen lo que no comprenden. Señaló hacia la tienda. Deberíamos empezar a trabajar. Durante las siguientes horas, Clara ayudó a Cosí, reuniendo los materiales que necesitaba. Trabajaron en un silencio sorprendentemente cómodo, solo roto por sus ocasionales instrucciones. A media tarde, había quitado las secciones más dañadas del techo y había comenzado a preparar los repuestos. Clara estaba dentro de la Wicube,
limpiando los escombros, cuando oyó una brusca inhalación de aire desde arriba. Levantó la vista y vio a Kosii paralizado en la escalera, mirando fijamente algo en las vigas expuestas. ¿Qué pasa?, preguntó. Él no respondió de inmediato, sino que se acercó con cuidado a una de las vigas principales. Sus dedos trazaron lo que parecían ser marcas en la madera. Clara se acercó, entrecerrando los ojos para ver el interior en penumbra. «Hay tallas», dijo. «Nunca las había visto antes». Kosii bajó rápidamente de la escalera, con expresión grave. «No son simples tallas». Sacó un trozo de carbón manchado de su bolsa y un pedazo de piel, y hizo un calco de uno de los símbolos expuestos. Clara estudió el resultado, un complejo patrón geométrico entrelazado con lo que parecían formas animales estilizadas. ¿Qué significan? Los ojos de Kosii se encontraron con los de ella, sopesando algo. Finalmente, dijo, son símbolos de protección. Magia antigua, señaló el patrón. Este mantiene atados a los espíritus malignos. Este otro, señaló otra sección, advierte de veneno en la tierra. James nunca mencionó haber encontrado esto, dijo Clara, buscando el diario. Hojeó las páginas, escaneando sus meticulosas notas, aunque hay varias páginas arrancadas al final. Kosii siguió examinando las vigas. Las marcas son antiguas, muy antiguas, pero algunas son más recientes. Señaló ciertas secciones donde los cortes parecían más recientes. Es posible que las haya añadido tu marido. Clara sintió un escalofrío a pesar del calor de la tarde. ¿Por qué iba a tallar símbolos de protección sin decírmelo? Para protegerte, respondió Kosii con sencillez. Pasó los dedos por una de las vigas y, de repente, se apartó bruscamente. Esto no es bueno. ¿Qué? Clara se acercó a él. Señaló un fragmento de piedra encajado en la unión entre dos vigas. Esto no debería estar aquí. Con cuidado, lo desprendió. Era un trozo plano de piedra rojiza, del tamaño de la palma de su mano, cubierto de marcas similares a las talladas en las vigas. En el centro había un patrón en espiral que rodeaba lo que parecía una montaña irregular. ¿Qué es?, preguntó Clara, extendiendo la mano para tocarlo. Kosii lo apartó ligeramente. Es parte de algo más grande, una piedra de advertencia. Lo estudió con atención. Habla de Indelisin, los ojos negros, un espíritu, que viene de las montañas cuando se abre la tierra. Clara sintió una punzada de inquietud. Como la minería, la mirada de Kosii se agudizó. Tu marido, él estudiaba las rocas. ¿Encontró plata? No me lo dijo, respondió. Clara, aunque le interesaban las antiguas minas españolas de las estribaciones del norte. Kosii envolvió con cuidado el fragmento de piedra en un trozo de cuero. Tengo que hablar con los ancianos sobre esto. No es seguro continuar con el trabajo hasta que sepa más. ¿No es seguro? Clara frunció el ceño. Solo es un grabado. No, dijo Kosii con firmeza. Es más, mucho más. Levantó la vista hacia las vigas expuestas, con expresión preocupada. Los ancianos solo grababan estos símbolos cuando se avecinaba un gran peligro. Encontrarlos aquí, en este lugar. Sacudió la cabeza. No es casualidad. Al caer la tarde, Kosii insistió en realizar un ritual de purificación antes de continuar con el trabajo. Clara observó desde una distancia respetuosa, mientras él quemaba salvia y cedro, utilizando una pluma de águila para esparcir el humo hacia las vigas expuestas mientras cantaba en voz baja en apache. ¿Es necesario?, preguntó ella cuando él terminó. Sí, respondió él simplemente, guardando la pluma en su bolsa de medicinas. Los símbolos han sido perturbados. Hay que calmar al espíritu. Clara no sabía qué creer, pero reconocía la seriedad de su actitud. ¿Seguirás trabajando mañana? Kosii asintió. Volveré después de hablar con los ancianos. Hay que sellar el techo antes de que llueva otra vez. Miró al cielo, que se estaba oscureciendo, pero debería proteger lo que hemos descubierto por esta noche. Mientras trabajaban para cubrir temporalmente la sección abierta con una lona, Clara notó algo extraño. Las marcas expuestas parecían captar los últimos rayos del sol poniente, brillando débilmente en rojo por un momento antes de desvanecerse. ¿Has visto eso?, preguntó, señalando. Kosii siguió su mirada, con expresión indescifrable. Un juego de luces,
dijo, aunque no parecía muy convencido. Después de terminar su tarea, Clara insistió en que Cosi se llevara algo de comida para el viaje de vuelta. Mientras envolvía pan de maíz y cecina en un paño, oyeron el sonido distintivo de cascos acercándose. Cosi se tensó y buscó su hacha. «Quédate dentro», dijo Clara, acercándose a la ventana. A través de la oscuridad creciente, distinguió a un único jinete que llevaba el sombrero característico de un agente de la ley. «Es el alguacil Jenkins». Clara salió al exterior cuando Jenkins desmontó. Era un hombre alto, con el rostro curtido y un bigote cuidadosamente recortado que no conseguía ocultar la dureza de su boca. «Buenas tardes, señora Whitcomb», dijo, tocándose el sombrero. Sus ojos se posaron en la tienda y volvieron a ella. «Hoy he recibido la visita de Thomas Fletcher. Dijo que habías contratado a alguien poco común». Clara cruzó los brazos. «No veo cómo mis decisiones en materia de contratación son asunto de la ley, alguacil». Jenkins enganchó los pulgares en el cinturón, cerca de la funda de su revólver. «Cuando se trata de un apache que debería estar en la reserva, se convierte en asunto mío». Su mirada se desvió hacia la puerta de la cabaña. «¿Sigue aquí?». Antes de que Clara pudiera responder, Cosi salió, erguido pero con las manos a la vista. Jenkins acercó la mano a su arma. «Soy Cosi, de los Chiricahuas», dijo con calma. «Estoy ayudando a la viuda a arreglar su refugio». Jenkins lo estudió. «¿Tienes documentos que te permiten salir de la reserva?». «No necesita documentos en mi propiedad», intervino Clara. «La ley no lo ve así, señora», respondió Jenkins, sin apartar la mirada de Cosi. «Últimamente ha habido problemas. 3 mineros han desaparecido cerca de Bitter Creek. Ha muerto ganado en el rancho de Pearson. La gente está nerviosa, y, naturalmente, culpas a los apaches», dijo Clara. Jenkins finalmente la miró. «No digo eso, solo digo que la gente está preocupada». Volvió a mirar a Cosi. «¿Has visto algo raro por aquí?». Cosi permaneció impasible. «No, no». Jenkins asintió lentamente. «Bueno, pasaré por aquí de vez en cuando, señora Whitcomb, por su seguridad». La amenaza implícita no era sutil. Cuando el sheriff se alejó, Clara suspiró profundamente. «Lo siento», dijo Cosi, mirando fijamente al horizonte, donde había aparecido un extraño resplandor rojo sobre las mesetas lejanas. «Esa no es una puesta de sol normal». Clara siguió su mirada. La luz rojiza parecía pulsar, casi como polvo atrapado en el aire, pero confinada a una zona del cielo. «¿Qué es?». «No lo sé», admitió él, «pero los ancianos hablan de señales como esta cuando la tierra está herida». Se volvió hacia ella, con el rostro solemne a la luz menguante. «Hay algo que debo mostrarte». De su bolsa, sacó un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido plateado que parecía moverse por sí solo. «Encontré esto incrustado en la pared de Tuikyud, mientras quitaba las secciones dañadas». Clara lo tomó con cuidado. «Parece mercurio». «Mercurio», frunció el ceño. «¿Por qué estaría eso en mi pared?». «Los españoles lo usaban para extraer plata de la roca», dijo Cosi. «Los ancianos dicen que trae enfermedades, que vuelve locos a los hombres». Clara pensó en la investigación de James sobre las antiguas minas españolas, en su interés por la composición del suelo local. ¿Podría estar relacionado con los símbolos protectores? «Sí», dijo Cosi. «Creo que tu marido sabía algo peligroso». Volvió a mirar el resplandor rojo en el horizonte. «Y creo que está despertando». Clara apretó el frasco con fuerza, con la mente a 1000 por hora. «Deberías irte antes de que oscurezca del todo. El sheriff podría volver». Cosi asintió. «Cierra las puertas con llave esta noche. Volveré al amanecer». Hizo una pausa. «Y Clara, no vuelvas a tocar los símbolos». Clara pasó una noche inquieta, con un sueño fragmentado por extrañas visiones de símbolos brillantes y montañas que exhalaban una niebla plateada. Se despertó antes del amanecer, con el diario de James entre las manos, aunque no recordaba haberlo cogido. La luz de la madrugada proyectaba largas sombras. Mientras preparaba el café, esperando el regreso de Cosi, cuando apareció, no estaba solo. Le acompañaba una anciana apache,
con el rostro profundamente arrugado y los ojos penetrantes bajo el cabello entre canilla. Esta es Nascha, dijo Cosí a modo de presentación. Ella conoce las viejas historias mejor que nadie. La anciana asintió una vez a Clara y se dirigió directamente a la tienda sin esperar permiso. Clara la siguió, observando cómo Nascha examinaba las vigas expuestas con dedos nudosos pero firmes. Dice que las marcas son de antes de que llegaran los españoles, tradujo Cosí mientras la anciana hablaba en apache. Hablan de una época en la que los espíritus de la montaña se enfadaron porque los hombres robaron plata de lugares sagrados. Nascha señaló símbolos concretos y habló rápidamente. Esto advierte de veneno en el agua, continuó Cosí. Esto habla de ojos negros, personas cuyos ojos se oscurecen cuando les ataca la enfermedad. Clara se estremeció a pesar del calor de la mañana. ¿Qué cree que significa encontrar esto aquí? Tras otro intercambio en apache, Cosí dijo, ella cree que tu marido encontró algo que nuestro pueblo ha temido durante generaciones. Nascha metió la mano en una bolsa que llevaba a la cintura y sacó un trozo de pergamino doblado, que le entregó a Clara. Desplegándolo con cuidado, Clara descubrió un viejo mapa, con el papel quebradizo por el paso del tiempo. El texto en español, ya descolorido, indicaba diversos accidentes del terreno, pero lo que le llamó la atención fue una serie de marcas en las estribaciones del norte, marcas que coincidían con las de las vigas. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó. Estaba escondido aquí, dijo Cosí, señalando un estrecho espacio entre dos vigas. Nascha lo encontró mientras examinaba los símbolos. Clara estudió el mapa con más atención. El texto en español identificaba varias vetas de plata, junto con lo que parecían concesiones mineras que se remontaban al siglo XVIII. Una zona estaba marcada con un círculo en lo que parecía tinta más reciente, con la característica letra de James que decía, contaminación por mercurio. James estaba investigando las antiguas minas, murmuró Clara. Nunca me dijo por qué. Mientras examinaban el mapa, Nascha continuó inspeccionando la cabaña. De repente, gritó con fuerza, señalando el lugar donde la luz del sol matutino iluminaba uno de los símbolos. Por un breve instante, Clara lo vio brillar con una tenue luz rojiza, similar a la extraña aurora que habían presenciado la noche anterior. Dice que el espíritu se está agitando, tradujo Cosí, con voz tensa. El vínculo se está debilitando. Clara estaba a punto de preguntar qué significaba eso cuando un alboroto en el corral llamó su atención. Su yegua relinchaba angustiada y pateaba los postes de la valla. Salieron corriendo y encontraron al animal pateando frenéticamente el suelo cerca del abrevadero. El agua del abrevadero había adquirido un tono rojizo. Cosí mojó los dedos en el líquido y los olfateó con cautela. Hierro, dijo, como la sangre, pero no es sangre. Clara trajo un frasco de cristal de la cabaña y recogió una muestra. El pozo nunca ha tenido problemas. Empieza, dijo Nascha en un inglés con fuerte acento, sus primeras palabras dirigidas directamente a Clara. Señaló las montañas lejanas y luego hizo un gesto fluido con las manos. ¿Empieza qué?, preguntó Clara. Antes de que ninguno de los apaches pudiera responder, oyeron acercarse una carreta. Al doblar la curva apareció un carruaje tirado por un caballo y conducido por un hombre corpulento con gafas y una maleta médica negra. El doctor Miller, lo identificó Clara para Cosí, que se había tensado al llegar. El médico detuvo el caballo y miró a las dos apaches con curiosidad indisimulable antes de saludar a Clara con el sombrero. Señora Whitcomb, he pensado en venir a ver cómo estaban después de la tormenta. El sheriff Jenkins me ha dicho que tenían compañía inusual. Doctor Miller, les presento a Cosí y Nascha, dijo Clara formalmente. Me están ayudando a arreglar la cocina. Miller asintió con escepticismo. Ya veo, bajó de su carruaje. En realidad, estoy haciendo una ronda por todas las granjas de los alrededores. Últimamente han ocurrido cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Clara, pensando en el agua teñida de rojo. El ganado enferma, sin explicación. El agua sabe a metal. Miró a los apaches. Algunos están volviéndose supersticiosos. Hablan de maldiciones.
Nascha le habló rápidamente a Kosii, quien tradujo para Clara. Pregunta si los enfermos tienen los ojos negros. Miller frunció el ceño. De hecho, el niño Pearson que enfermó la semana pasada tenía las pupilas inusualmente dilatadas. ¿Cómo puede saber eso? Clara intercambió una mirada con Kosii. Doctor, creo que hemos descubierto algo importante, algo que James estaba investigando antes de morir. El doctor Miller se ajustó las gafas mientras examinaba la muestra de agua en la cocina de Clara. Definitivamente hay algo inusual aquí, dijo, sosteniendo el frasco a la luz. He visto una decoloración similar en la casa de los Pearson. Y en Willow Creek. Clara extendió el mapa español sobre la mesa. James marcó las áreas de posible contaminación por mercurio. Las antiguas minas de plata españolas utilizaban mercurio para extraer la plata del mineral. El doctor arqueó las cejas al comprenderlo. El envenenamiento por mercurio podría explicar los síntomas que he estado observando. Miró a Nascha, que permanecía en silencio junto a la puerta. No es ninguna maldición, es ciencia. Kosii tradujo las palabras a Nascha, cuya respuesta fue seca y enfática. Dice que el veneno y el espíritu son lo mismo, explicó Kosii. Nuestro pueblo siempre ha sabido que perturbar las montañas sagradas trae enfermedades. Miller parecía escéptico, pero diplomático. Quizás sean formas diferentes de entender el mismo fenómeno. Se volvió hacia Clara. Lo que no puedo explicar es por qué está sucediendo esto ahora. Estas minas llevan décadas abandonadas. Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de caballos acercándose llamó su atención. A través de la ventana, vio al mariscal Jenkins acompañado de otros 2 jinetes. Ese es Richard Argrove, dijo Clara, reconociendo a uno de los hombres. Representa a la compañía minera Silverado. Han estado tratando de comprar tierras en toda esta zona. Los recién llegados desmontaron y Jenkins se acercó a la cabaña con Argrove, mientras el tercer hombre esperaba con los caballos. Clara los recibió en la puerta. Señora Whitcomb, saludó Jenkins con un gesto, y luego frunció el ceño al ver que Kosii seguía allí. Veo que tu trabajadora sigue aquí. Yo también, dijo el doctor Miller, uniéndose a Clara en la puerta. Buenos días, alguacil, señor Argrove. Argrove era un hombre delgado, con una barba bien recortada y ropa cara del este que parecía fuera de lugar en el territorio. Señora Whitcomb, dijo con encanto ensayado, pasaba por la zona y pensé que sería una buena oportunidad para retomar nuestra conversación anterior. Mi respuesta no ha cambiado, señor Argrove, respondió Clara. Mi tierra no está en venta. Argrove mantuvo la sonrisa. A la luz de los últimos acontecimientos, pensé que quizá reconsideraría. Estamos dispuestos a aumentar considerablemente nuestra oferta. Miró más allá de ella y se fijó en el mapa que había sobre la mesa. ¿Qué tienes ahí? Clara se movió para bloquearle la vista. Propiedad privada, señor Argrove. ¿Hay algo más? Jenkins carraspeó. En realidad, señora Whitcomb, se ha informado de un aumento de la actividad apache en la zona. Ayer encontraron a 3 mineros más vagando cerca de Bitter Creek, delirando por la fiebre. Su mirada se dirigió significativamente a Kosii y Nascha. Dadas las circunstancias, no puedo garantizar vuestra seguridad con estos invitados. Argrove asintió con falsa simpatía. Razón de más para considerar nuestra oferta. Una viuda sola en estos tiempos turbulentos. No estoy sola, interrumpió Clara, y no tengo miedo. Quizá deberías tenerlo, dijo Argrove, con tono más duro. El gobernador territorial ha autorizado la intervención militar contra los hostiles en esta región. La caballería podría llegar en cualquier momento. Kosii se tensó al oír la noticia e intercambió unas palabras con Nascha. ¿Es eso una amenaza, señor Argrove?, preguntó el doctor Miller con suavidad. Es solo información, respondió Argrove, para información de la señora Whitcomb. Una vez que los indeseables visitantes se marcharon, Clara se volvió hacia Kosii. ¿Qué ha dicho Nascha? Dice que debemos actuar con rapidez, tradujo él. Las señales son cada vez más evidentes. Habrá más enfermos. El doctor Miller cruzó los brazos. Tengo que llevar estas muestras de agua a Silver Springs para analizarlas, pero me inclino a creer tu teoría del mercurio, señora Whitcomb.
Encaja perfectamente con los síntomas. Pero, ¿por qué ahora?, insistió Clara. Como has dicho, estas minas llevan abandonadas generaciones. La expresión de Cosi se ensombreció. Nazca le hizo la misma pregunta al compañero. ¿Del sheriff Hargrove? Frunció el ceño Clara. ¿Qué hay de él? El papel que llevaba en el bolsillo. Ella vio el nombre Silverado Mining Company. Me preguntó si estaban excavando en los antiguos yacimientos. Clara sintió un escalofrío. Han estado comprando tierras por todo el territorio. Si han reabierto las antiguas minas españolas, podrían estar liberando mercurio que ha estado atrapado bajo tierra durante siglos, concluyó el doctor Miller, contaminando la cuenca hidrográfica. Cosi asintió con gravedad. El espíritu se despierta, tal y como advertían los símbolos. Clara se volvió hacia la ventana y miró en dirección a las colinas del norte. Tenemos que ver por nosotras mismas qué está pasando en esas minas. Miró a Cosi. ¿Me ayudarás? Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Sí, pero primero debemos terminar de asegurar tu Wicube. Los símbolos deben estar completos para que te protejan. El doctor Miller cogió su sombrero. Llevaré estas muestras al pueblo y haré algunas preguntas discretas sobre las operaciones de Silverado. Se detuvo en la puerta. Ten cuidado, señora Whitcomb. Las empresas como Silverado no aceptan de buen grado las interferencias. A medida que el sol se elevaba, Clara y Cosi trabajaban para terminar de reparar la choza. Nazca había regresado al campamento Apache para advertir a los demás de la inminente llegada de la caballería, llevándose consigo el antiguo mapa para guardarlo en un lugar seguro. Estas ramas de soporte deben colocarse siguiendo un patrón específico, explicó Cosi, mostrando la técnica. Así me lo enseñó mi padre. ¿Cómo te lo enseñó su padre? Clara observó sus hábiles manos entrelazando las ramas, flexibles para formar la estructura de la cúpula. ¿Tu padre construyó muchas de estas? Cosi asintió con la cabeza. Era conocido por su habilidad. Antes de que llegaran los soldados, una sombra cruzó su rostro. Antes de que quemaran nuestra aldea y nos llevaran a San Carlos. ¿Cómo escapasteis de la reserva?, preguntó Clara, entregándole otra rama. Sus manos se detuvieron brevemente. Yo no escapé, nunca llegué. Su voz estaba controlada, pero Clara percibió el dolor que había debajo. Nuestro grupo fue atacado por colonos durante la marcha. Muchos murieron, me separaron en el caos. Clara trabajó a su lado en silencio durante un momento. Lo siento, dijo finalmente. ¿Por qué? Tú no empuñaste las armas. Por todo, respondió ella, por lo que mi pueblo le ha hecho al tuyo. Cosi la miró, con una breve expresión de sorpresa en sus ojos oscuros antes de recuperar su habitual estoicismo. Tu marido, él entendía nuestras costumbres mejor que la mayoría de los blancos. James creía que todas las culturas tenían algo de sabiduría, dijo Clara, recordando las apasionadas discusiones de su marido con los colonos de mente estrecha. Pensaba que podíamos aprender unos de otros en lugar de destruirnos mutuamente. Mientras trabajaban, Clara se sorprendió a sí misma mirando a Cosi, sus movimientos seguros, la dignidad tranquila de su porte a pesar de las circunstancias. Cuando sus manos se tocaron accidentalmente al pasar las herramientas, sintió un calor inesperado que no tenía nada que ver con el sol de Arizona. Al mediodía, habían avanzado considerablemente. La estructura de la Wicube estaba casi terminada. Solo faltaba aplicar la mezcla final de arcilla para sellar las nuevas secciones. Mientras hacían una pausa para beber agua, un mensajero militar apareció por el sendero y se detuvo brevemente en el límite de la propiedad al verlos. Observó la escena, fijando la mirada en Cosi antes de continuar hacia el pueblo, espoleando a su caballo al galope. Un explorador de la caballería, dijo Cosi con gravedad. Vienen. Clara observó cómo la estela de polvo desaparecía tras la curva. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? No suficiente, respondió él, señalando la Wicube. Pero debemos terminar. La protección debe ser completa. Mientras reanudaban el trabajo, Clara sacó el tema que le había estado preocupando. ¿Estos símbolos que estás tallando en las vigas nuevas son los mismos que encontramos? Cosi asintió. Los patrones deben estar completos para que sean
eficaces. Pero, ¿de qué protegen exactamente? El envenenamiento por mercurio es un fenómeno científico, no un espíritu. Las manos de Cosi continuaron su preciso trabajo mientras consideraba la pregunta. Vuestra ciencia y nuestras creencias no siempre son cosas separadas. Los ancianos sabían que perturbar la montaña traía enfermedades mucho antes de que tu gente tuviera palabras como mercurio. Trazó uno de los símbolos terminados. Estas marcas son una advertencia, pero también un mapa. Muestran cómo se mueve el veneno por la tierra, por el agua, por el aire. Clara pensó en ello. Entonces, cuando James añadió esos símbolos, ¿estaba combinando el conocimiento científico con la sabiduría tradicional? Sí, tu marido lo entendía. Cosi hizo una pausa y la observó. Tenés su mente, haces preguntas, buscas comprender. Algo en su tono hizo que a Clara se le sonrojaran las mejillas. Se entretuvo mezclando más arcilla. ¿Qué harás cuando la caballería llegue al territorio? Esconderme, sobrevivir. Su voz era pragmática, como he hecho desde que mi pueblo fue dispersado. Clara lo miró. Podrías ir al norte. Mi hermana vive en el territorio de Colorado. Ella podría ayudarte a llegar a las tierras de los Utes. La expresión de Cosi seguía siendo indescifrable. ¿Por qué me ayudarías de esta manera? Porque es lo correcto, respondió Clara con sencillez, y porque yo, titubeó, sorprendida por la intensidad de sus sentimientos, he llegado a respetarte, Cosi. Algo cambió en sus ojos, una calidez, un reconocimiento. Por un instante, el abismo cultural que los separaba pareció reducirse. El momento se rompió con el sonido de unos cascos que se acercaban. Ambos se tensaron, pero solo era el doctor Miller, que regresaba con su carruaje levantando polvo mientras espoleaba a su caballo a una velocidad inusual. Tiró bruscamente de las riendas. Clara, hay un destacamento de caballería a menos de 2 horas detrás de mí, el teniente Davies y 20 hombres. Su rostro estaba grave mientras miraba a Cosi. Tienen órdenes de arrestar a cualquier apache que se encuentre fuera de la reserva. Clara se movió protectora hacia Cosi. ¿Con qué cargos? No necesitan cargos, dijo Miller con severidad. Y hay más, lo he oído en la oficina de telégrafos. La Silverado Mining Company ha presentado una reclamación sobre todas las tierras que rodean vuestra propiedad. Mañana traerán maquinaria pesada. Tenéis que iros, le dijo Clara a Cosi con urgencia. Ahora, antes de que llegue la caballería. Él negó con la cabeza. La tienda no está terminada. Hay que terminar los símbolos. ¿Vale eso tu libertad, tu vida? Le espetó Clara. El doctor Miller interrumpió. Quizá haya otra opción. Metió la mano en su carruaje y sacó un pequeño recipiente de arcilla, oscuro por el paso del tiempo. De camino aquí, me pasé por casa de Samuel Kerr. Es ese viejo buscador de oro que solía hacer de guía a los equipos de topografía. Cuando le mencioné lo del mercurio, me dio esto. Clara cogió el recipiente con cuidado. Dentro había varias muestras pequeñas de tierra, cada una de un color y textura diferentes. Walker las ha estado recogiendo durante años, explicó Miller. Dice que los diferentes suelos de la zona muestran patrones de contaminación. Al parecer, los apaches utilizaban una arcilla especial para detectar el veneno en el agua. Cosi examinó las muestras con interés. Sí, nuestros curanderos utilizan arcillas así. Cambian de color cuando entran en contacto con el veneno de plata. Clara estudió el recipiente pensativa. Esto podría ayudar a demostrar lo que está pasando, pero necesitamos más pruebas de las actividades de Silverado. Puede que yo también las tenga, dijo Miller. El pueblo está alborotado por 3 mineros que ayer se topó con Silver Springs y balbuceaban que habían visto fantasmas en las colinas del norte. Deliraban y tenían los ojos negros como el carbón, síntomas clásicos de envenenamiento por mercurio, y llevaban insignias de la empresa Silverado. La mente de Clara se aceleró. Si Silverado está reabriendo las antiguas minas españolas sin las medidas de seguridad adecuadas, están envenenando toda la cuenca hidrográfica, concluyó Miller con gravedad. Cosi había permanecido en silencio, estudiando las muestras de tierra. Ahora levantó la vista. Estas marcas en Tuiquiud no son solo advertencias,
Son un mapa de los lugares sagrados donde el veneno fluye con más fuerza. Clara se volvió hacia él, cada vez más emocionada. James debía de estar rastreando los patrones de contaminación. Por eso incorporó estos símbolos a nuestra casa. Estaba documentando lo que había descubierto. Exactamente, asintió Miller. Tu marido era un científico de corazón. Quería pruebas. Clara empezó a trazar un plan en su mente. Doctor Miller, ¿puede retrasar a la caballería? Aunque sea una hora, sería de gran ayuda. El médico se ajustó las gafas. El teniente Davies me debe un favor desde que curé a sus hombres el invierno pasado. Podría interceptarlos y sugerirles que realicen un reconocimiento médico antes de continuar. Bien, eso nos dará tiempo. Clara se volvió hacia Cosí. Tenemos que terminar rápidamente la cabaña y luego debes esconderte. Cuando oscurezca, si es seguro, investigaremos las antiguas minas del mapa. Cosí la miró durante un largo rato y luego asintió. Me quedaré en las cuevas al este de aquí. Ven con una linterna cuando sea seguro. Tras la marcha del Dr. Miller, trabajaron con renovada urgencia, aplicando la mezcla final de arcilla para sellar las nuevas secciones de la choza. A medida que la estructura se acercaba a su finalización, Cosí terminó de tallar con cuidado los símbolos protectores en las vigas de soporte recién colocadas. Ya está, dijo finalmente, dando un paso atrás para observar su trabajo. Está terminado. Clara observó cómo trazaba el último símbolo con el dedo. Para su sorpresa, la marca pareció latir brevemente con un tenue resplandor rojizo, como una brasa que respondía a su tacto. ¿Has visto eso?, susurró ella. Cosí asintió solemnemente. El espíritu reconoce su nombre. En la Wickiud recién terminada, Clara reunió los suministros que necesitarían para su investigación: el diario de James, una linterna, cantimploras de agua y una pequeña pistola que guardaba para protegerse. Dudó y luego añadió la brújula y la lupa de su marido. Mientras Cosí se preparaba para partir hacia su escondite, Clara lo agarró impulsivamente del brazo. Ten cuidado, le dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella y él le cubrió brevemente la mano con la suya, que descansaba sobre el brazo de él. Tú también, respondió él simplemente. Después de que él desapareciera entre la maleza, Clara esperó, ansiosa, observando la carretera en busca de cualquier señal de la caballería. En cambio, justo antes del atardecer, se sorprendió al ver una figura solitaria que se acercaba a pie, un anciano con barba blanca y un sombrero de prospector desgastado. Samuel Kerr, murmuró, reconociendo al visitante. El viejo prospector había sido una de las pocas personas que había mantenido relaciones amistosas con James, compartiendo sus conocimientos sobre la geografía del territorio. Buenas tardes, señora Whitcomb, saludó Walker al acercarse a la cabaña. El doctor Miller me dijo que quizá necesitarías ayuda para entender en qué estaba trabajando tu marido, dijo Clara al recibirlo en el límite de su propiedad. ¿Sabías en qué estaba investigando James? Walker asintió con los ojos llorosos y serios bajo las pobladas cejas blancas. Sí, esas minas españolas llevan 200 años matando gente. Tu marido era el primer hombre blanco lo suficientemente inteligente como para relacionar los síntomas con la fuente. Señaló hacia la cabaña. Eso es más que una simple cocina, ¿verdad? Está construida sobre un antiguo lugar sagrado apache, un puesto de vigilancia. Clara abrió mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? El anciano se rió entre dientes. Llevo 60 años viviendo por aquí, señora. Aprendí un par de cosas de los nativos antes de que el gobierno decidiera que había que matarlos o encerrarlos en reservas. Sacó un papel doblado del bolsillo. Pensé que quizá querrías ver esto. Es un mapa de las antiguas explotaciones españolas que no aparece en ningún mapa oficial. Clara extendió el mapa de Walker sobre la mesa de la cabaña, junto al mapa español que habían encontrado en la choza. Las similitudes eran sorprendentes, pero la versión de Walker contenía marcas y anotaciones adicionales. Estas zonas sombreadas, explicó Walker, trazando las marcas con su dedo nudoso, indican donde utilizaban los españoles la amalgama de mercurio para procesar el mineral de plata. Un negocio muy sucio. Trituraban el mineral,
lo mezclaban con mercurio y luego lo calentaban para separar la plata. ¿Y el mercurio?, preguntó Clara. Parte se recuperaba y se reutilizaba. La mayor parte se filtraba en el suelo o se evaporaba. Walker negó con la cabeza. No entendían el peligro, o no les importaba. El sacerdote español que hizo este mapa era diferente. Era un hombre culto. Se dio cuenta de la conexión entre las minas y las enfermedades. Clara examinó la letra descolorida en el borde del mapa. ¿Esto es español? Latín, corrigió Walker. Entradas de un diario. El sacerdote documentó los síntomas entre los trabajadores nativos: temblores, locura, problemas de visión, ojos negros, murmuró Clara, recordando la descripción de Cosí. Exactamente, asintió Walker. Cuando los trabajadores apaches enfermaron, su gente dijo que el espíritu de la montaña los había maldecido por perturbar la tierra sagrada. El sacerdote creía que ambas explicaciones, la científica y la espiritual, podían describir la misma verdad. Clara pensó en James, que incorporaba meticulosamente símbolos de advertencia apaches en su casa. Como mi marido. Tu James era un hombre excepcional, asintió Walker. La mayoría de los hombres de por aquí solo ven lo que les permiten sus mentes estrechas. Un relincho lejano llamó su atención. Clara se acercó a la ventana y vio a un jinete solitario que se acercaba en la luz menguante. ¿Esperas compañía?, preguntó Walker, llevando la mano a la antigua Colt que llevaba en la cadera. Clara se relajó ligeramente al reconocer la silueta. Es el doctor Miller. El médico desmontó con aire cansado, con la ropa cubierta de polvo por la dura cabalgada. Te he ganado algo de tiempo, informó. He convencido al teniente Davies de que acampe y deje descansar a sus hombres antes de continuar. Pero estarán aquí mañana, a media mañana. Debería ser suficiente, dijo Clara. Sam Walker ha traído información valiosa sobre las antiguas minas. Miller se animó al ver al buscador de oro. Walker, justo el hombre que necesitábamos. ¿Qué nos puedes decir sobre las operaciones de Silverado? El anciano escupió con disgusto. Son buitres corporativos. Llevan meses adquiriendo discretamente tierras alrededor de las antiguas excavaciones españolas. Se rumorea que han encontrado un filón en las estribaciones del norte, lo suficientemente rico como para justificar la reapertura de los pozos abandonados, sin tomar ninguna precaución con respecto a la contaminación por mercurio, preguntó Miller. Las precauciones reducen los beneficios, respondió Walker con cinismo. Además, la mayoría de la gente no relaciona las minas con las enfermedades, solo culpan al agua mala o a las maldiciones de los apaches. Mientras los hombres hablaban, Clara salió a escondidas para ver si había señales de patrullas. La choza estaba terminada en el crepúsculo, con su cúpula recién reparada sólida contra el cielo púrpura. Al pasar, notó algo extraño: los símbolos tallados en las vigas de soporte eran vagamente visibles, brillando con una sutil luz rojiza. Se acercó con cautela y tocó una de las marcas. Estaba caliente al tacto, palpitando como algo vivo. Se hacen más fuertes al caer la noche, dijo la voz de Cosí desde las sombras. Clara se sobresaltó. Creía que te habías escondido en las cuevas. Estaba allí, respondió él, saliendo de entre las sombras. Pero las señales me han llamado. Algo está pasando. Juntos entraron en la cabaña. En el interior, los símbolos brillaban con más intensidad, proyectando extraños dibujos sobre las paredes de arcilla. ¿Qué significa?, susurró Clara. El espíritu está activo esta noche, respondió Cosí. El veneno fluye con fuerza. Regresaron a la cabaña, donde Miller y Walker seguían estudiando los mapas. Ambos levantaron la vista sorprendidos al ver a Cosí. Pensaba que a estas alturas ya estarías de camino a las montañas Superstition, comentó Walker. Ha vuelto porque algo está pasando con los símbolos, explicó Clara. Están brillando. Miller se mostró escéptico, pero Walker asintió solemnemente. La vieja magia se agita cuando el peligro crece. Magia o no, interrumpió Miller con pragmatismo, tenemos que investigar estas minas. Si Silverado está vertiendo mercurio en la cuenca hidrográfica, la gente seguirá enfermando. Y no solo la gente, añadió Walker. El ganado,
la fauna silvestre, el envenenamiento por mercurio, lo afecta todo. Sé dónde está el pozo principal español, dijo Cosí. Mi padre me lo enseñó cuando era joven. Es un lugar prohibido para nuestro pueblo, la morada de Indelicin. Clara tomó una decisión. Iremos esta noche, todos nosotros. Se volvió hacia Cosí. ¿Puedes guiarnos? Él asintió, pero debemos tener cuidado. La caballería tendrá exploradores vigilando los senderos. Déjame eso a mí, dijo Walker con una sonrisa torcida. Me he pasado media vida huyendo de la ley en estas colinas. Mientras se preparaban para la expedición, reuniendo linternas y provisiones, Clara sintió una extraña mezcla de miedo y euforia. En solo 3 días, su aislada existencia había dado un vuelco completo, primero por un agujero en el techo, luego por la llegada de Cosí y ahora por el misterio que su marido había dejado tras de sí. Se dio cuenta de que Cosí la observaba, con sus ojos oscuros reflejando la luz de la linterna. ¿Tienes miedo?, le preguntó en voz baja. Sí, admitió, pero eso no me detendrá. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tienes corazón de guerrera, Clara Whitcomb. Al amparo de la oscuridad, los 4 insólitos aliados se dirigieron hacia las estribaciones del norte. Walker los guió por senderos olvidados que bordeaban las carreteras principales, donde podían estar patrullando la caballería. Cosí se movía como una sombra, explorando el terreno y retrocediendo de vez en cuando para asegurarse de que no lo seguían. Clara llevaba un pequeño frasco de cristal para recoger muestras de agua, junto con el diario de James. El doctor Miller traía su maletín médico, que contenía equipo que podría ayudar a detectar la contaminación. No queda mucho, susurró Walker al entrar en un estrecho cañón. El pozo principal español está justo al otro lado de esa cresta. Clara se fijó en que la vegetación era escasa y enfermiza, con hojas marchitas y crecimiento atrofiado. Un pequeño arroyo discurría por el suelo del cañón, y el agua brillaba de forma extraña a la luz de la luna. El doctor Miller se arrodilló para examinarla. Hay un brillo metálico en la superficie, observó, llenando con cuidado una pequeña botella con el líquido. Cosí tenía el rostro sombrío. Es agua envenenada. Continuaron avanzando por el cañón hasta que Walker les indicó que apagaran las linternas. Delante de ellos, el tenue resplandor de las luces de trabajo iluminaba un campamento cerca de la boca del cañón. Había hombres moviéndose de un lado a otro, cargando equipo en carros. Son las operaciones de Silverado, murmuró Walker. Trabajan toda la noche. Se acercaron sigilosamente, utilizando el terreno accidentado como cobertura. Clara pudo ver ahora que el campamento rodeaba la entrada de un antiguo pozo minero. Cerca de la entrada se había colocado un cartel rudimentario que decía, Silverado, Mining Co., solo personal autorizado. Mira allí, dijo Miller señalando un arroyo que salía de la entrada de la mina. Incluso con la tenue luz, podían ver su color antinatural, un marrón rojizo enfermizo que parecía contener motas plateadas, mercurio y residuos de mineral, confirmó Walker. Están limpiando las antiguas galerías para acceder a vetas más profundas. Clara se sintió mareada al ver cómo el agua contaminada fluía cuesta abajo hacia la cuenca hidrográfica que abastecía a toda la región. ¿Cuántas personas sacan agua río abajo desde aquí? Todas las granjas en un radio de 30 kilómetros, respondió Miller. Por no hablar de los pastos para el ganado. Cosí estaba estudiando la línea de la cresta sobre la mina. Allí, dijo en voz baja, señalando una serie de marcas talladas en la roca, las antiguas advertencias. Clara entrecerró los ojos y apenas pudo distinguir símbolos similares a los de su Wicube. Lo sabían, susurró. Los habitantes originales marcaron este lugar como peligroso, y Silverado está ignorando las advertencias, añadió Walker con amargura. Se retiraron a una distancia segura para discutir sus hallazgos. Miller examinó la muestra de agua con una pequeña lupa. Definitivamente hay contaminación por mercurio. Con esta prueba, podríamos solicitar al gobernador territorial que detuviera las operaciones. Eso llevaría semanas, objetó Clara. La gente ya está enfermando. Necesitamos pruebas inmediatas de la conexión, asintió Miller. Algo que convenza al Marsal para que actúe.
Kosii había permanecido en silencio, observando pensativo la entrada de la mina. Ahora habló. Hay una forma de mostrar el camino del veneno. Los ancianos usaban una arcilla especial para extraerlo del agua. ¿Como un filtro?, preguntó Clara. Sí, se vuelve negra cuando atrapa el veneno. Walker asintió con entusiasmo. He visto esa arcilla. Los apaches la usaban para purificar el agua potable. Mi pueblo ha recolectado esta arcilla durante generaciones, explicó Kosii. Hay un yacimiento cerca de las cuevas orientales, donde me escondía. Clara tomó una decisión rápida. Nos dividiremos. Kosii y yo recogeremos la arcilla. Doctor Miller, lleva nuestras muestras de agua al pueblo y avisa al mariscal Jenkins. ¿Y yo qué?, preguntó Walker. ¿Podéis vigilar la operación Silverado? Necesitamos saber qué están planeando. El viejo buscador de oro sonrió. Espiar a los usurpadores de concesiones mineras es mi especialidad. Mientras se preparaban para separarse, Miller apartó a Clara a un lado. Ten cuidado, si Silverado te pilla interfiriendo en su operación, un cargo por allanamiento será la menor de tus preocupaciones. Seremos discretos, prometió ella. El viaje hasta las cuevas orientales les llevó a Clara y a Kosii más de una hora de cuidadoso avance en la oscuridad. Por el camino, pasaron cerca de un pequeño campamento apache, donde Kosii habló brevemente con Nascha y le explicó sus descubrimientos. Los ancianos prepararán rituales de purificación, le dijo a Clara mientras continuaban su camino, tanto para la tierra como para los que han caído enfermos. En las cuevas, Kosii la condujo hasta un pequeño manantial donde el agua goteaba de la pared rocosa sobre un depósito de arcilla grisácea. Aquí está, dijo, arrodillándose para recoger el material en una pequeña bolsa. Mi abuela me enseñó a usarlo cuando era niño. Clara lo observó trabajar, impresionada por la precisión y la reverencia con que se movían sus manos. Tu pueblo ha vivido en armonía con esta tierra durante generaciones, comentó, entendiendo sus peligros y sus dones. Kosii la miró. Sin embargo, nos llaman salvajes. Sus miradas se cruzaron un instante más de lo necesario. Clara sintió un calor que se extendió por su pecho y que no tenía nada que ver con el esfuerzo de la noche. Cuando sus dedos tocaron brevemente los de ella, al entregarle la bolsa de arcilla, el contacto pareció prolongarse como una pregunta. Sin respuesta, el silencio se rompió con el sonido lejano de un disparo, seguido de otro. Ambos se tensaron y miraron en dirección al ruido. Ha venido de la mina, dijo Clara con urgencia. Walker, asintió Kosii, que ya se había puesto en marcha. Ha pasado algo. Clara y Kosii se acercaron con cautela a la zona de la mina, manteniéndose en las sombras. El campamento de Silverado era un caos. Hombres gritaban, linternas se balanceaban violentamente, y figuras corrían de un lado a otro. Cerca de la entrada de la mina, dos guardias de la compañía se encontraban junto a una figura tendida en el suelo. Walker, susurró Clara, reconociendo el sombrero gastado del viejo buscador de oro. Kosii la detuvo. Espera, no podemos ayudarlo si nos atrapan también. Retrocedieron hasta un saliente protegido, desde donde podían observar sin ser vistos. Minutos más tarde, llegó el propio Hargrove, desmontando de un hermoso caballo bayo. Incluso a esa distancia, se veían claramente sus gestos airados mientras reprendía a los guardias y señalaba la entrada de la mina. ¿Qué está pasando?, murmuró Kosii. No estoy segura, respondió Clara, pero están alterados por algo que Walker ha hecho o visto. Observaron cómo levantaban a Walker con brusquedad y lo arrastraban a una pequeña tienda de suministros. Poco después, Hargrove y varios hombres entraron en el pozo de la mina con linternas. Tenemos que acercarnos, decidió Clara, averiguar qué le ha pasado a Walker. Aprovechando la confusión del campamento, dieron un rodeo para acercarse por detrás de las tiendas de suministros. A medida que se acercaban, el sonido de las voces se hizo más claro. Te dije que aseguraras todos los documentos antiguos, gritaba Hargrove al salir de la mina. Si se corre la voz sobre los niveles de contaminación, no sabíamos que el viejo estaba allí, protestó uno de los guardias. Debió de colarse durante el cambio de turno, y ahora sabe demasiado, espetó Hargrove.
Mantenedlo a salvo hasta que decida qué hacer con él. Se volvió hacia otro hombre. Duplicad el ritmo de la extracción. Tenemos que sacar todo el mineral posible antes de que alguien pueda interferir. Clara y Cosí intercambiaron miradas. Saben que están envenenando el agua, susurró ella. Lo están haciendo a propósito. Debemos liberar a Walker, dijo Cosí, y llevarnos lo que ha encontrado. Esperaron a que la mayoría de los trabajadores hubieran vuelto a sus tareas y luego se arrastraron hacia la tienda de suministros. Clara distrajo al único guardia con un ruido lejano, mientras Cosí se deslizaba detrás de él y lo dejaba inconsciente con un movimiento rápido y experto. Dentro de la tienda, encontraron a Walker atado a una silla, con un moratón en un lado de la cara. Clara cortó rápidamente las ataduras mientras Cosí vigilaba. «Has tardado mucho», refunfuñó el viejo buscador de oro, frotándose las muñecas. «Encontré algo que no querían que encontráramos». Metió la mano dentro de la camisa y sacó un documento doblado. «El nombre de tu marido está aquí, señora Whitcomb». Clara desdobló el papel con manos temblorosas. Era una escritura de propiedad, la escritura de su tierra, pero con un codicilo oculto que nunca había visto antes. James había añadido una cláusula legal que prohibía expresamente las operaciones mineras en un radio de 5 millas alrededor de su propiedad debido a riesgos probados de contaminación por mercurio. James lo sabía, susurró ella. Por eso compró esta parcela en concreto, para crear una zona de amortiguación que protegiera la cuenca hidrográfica. Y por eso Silverado quiere tanto tu tierra, añadió Walker. Tu escritura bloquea sus planes de expansión. Tenemos que llevarle esto al mariscal Jenkins, dijo Clara. Esto demuestra que James documentó legalmente el peligro. Un alboroto en el exterior los interrumpió. Habían descubierto al guardia. Hora de irse, dijo Walker con gravedad. Salieron a hurtadillas por la parte trasera de la tienda, justo cuando los gritos de alarma se extendían por el campamento. En la confusión, lograron llegar al límite del campamento, pero cuando se disponían a desaparecer en la noche, una voz los llamó por detrás. «Señora Whitcomb, quieta ahí». Se volvieron y vieron a Hargrove acercándose con varios hombres armados. «Entrar sin autorización en propiedad privada es un delito grave», dijo, con una voz refinada que contrastaba con la amenaza de su mirada, «al igual que robar documentos de la empresa». «Estos documentos no son vuestros», respondió Clara, aferrándose a la escritura. «Es el contrato de compraventa de la tierra de mi marido, que vosotros habéis violado. Es un tecnicismo legal sin importancia que tardaría años en resolverse en los tribunales», sonrió Hargrove con frialdad. «Para entonces, nuestra operación habrá concluido, y docenas más enfermarán por envenenamiento con mercurio», replicó Clara. «Sabes perfectamente lo que le estás haciendo a la cuenca hidrográfica». La sonrisa de Hargrove se desvaneció. «El progreso exige sacrificios, señora Whitcomb. La plata de estas colinas vale millones. Unos pocos colonos enfermos y unos indios sin valor no son dignos de consideración». Cosí se había puesto tenso a su lado, y Clara temía que pudiera atacar a pesar de los hombres armados. Le puso una mano en el brazo para retenerlo. «El gobernador territorial podría no estar de acuerdo», dijo, «especialmente cuando vea las pruebas que hemos reunido». Algo cambió en la expresión de Hargrove. «Detenedlos», ordenó a sus hombres, «y encontrad las pruebas que dicen tener». Mientras los hombres avanzaban, un nuevo sonido atravesó la noche, el tamborileo rítmico de varios caballos que se acercaban a toda velocidad. Todos se quedaron paralizados y se volvieron hacia el ruido. «La caballería», murmuró Walker, justo a tiempo, pero la expresión de Cosí era sombría. «Si me encuentran aquí, por aquí», instó Clara, tirando de él hacia un estrecho barranco mientras Hargrove estaba distraído. «Walker, ve a recibir a los soldados. Enséñales el documento». Mientras desaparecían en la oscuridad, Clara oyó la voz de Walker detrás de ellos. «Teniente Davies, justo a quien quería ver». Clara y Cosí se movieron rápidamente en la oscuridad, alejándose del enfrentamiento en la mina. El sonido de las voces se desvaneció detrás de ellos mientras descendían por un estrecho arroyo que les ofrecía refugio. «Walker estará bien», dijo Clara,
en parte para convencerse a sí misma. La caballería no hará daño a un hombre blanco, pero me buscarán, respondió Cosí con gravedad, y ahora Argrove sabe que te opones a él. Se detuvieron para recuperar el aliento al abrigo de una gran roca. La noche se había vuelto fría y Clara temblaba ligeramente. Sin decir nada, Cosí se quitó el gastado chaleco de cuero y se lo puso sobre los hombros. Tenemos que llegar hasta mi gente, dijo. Los ancianos deben saber lo que hemos descubierto. ¿Nos ayudarán?, preguntó Clara, aferrándose al título de propiedad que había revelado los esfuerzos secretos de James. Esto afecta a todos los que beben de los ríos, respondió Cosí. Apaches, colonos, el veneno no distingue. Caminaron, durante más de una hora, con Cosí guiándolos por senderos invisibles para los ojos de Clara. Finalmente, se acercaron a un cañón escondido donde titilaban varias hogueras pequeñas. Cosí emitió un suave canto parecido al de un pájaro, que fue respondido desde el interior del campamento. Nastya emergió de las sombras, con el alivio visible en su rostro curtido al ver a Cosí. Su expresión se tornó de sorpresa cuando vio a Clara. ¿La mujer blanca viene a nuestro escondite?, preguntó en apache. Trae información importante, respondió Cosí en el mismo idioma, sobre el veneno en el agua, sobre las marcas. Nastya observó a Clara durante un largo momento antes de asentir con la cabeza. Venezuela, los ancianos están reunidos. En el centro del pequeño campamento, varios apaches ancianos estaban sentados alrededor de una hoguera más grande. Levantaron la vista con expresiones de sorpresa y recelo cuando Cosí condujo a Clara al círculo. Habló largo y tendido en apache, gesticulando de vez en cuando hacia Clara o hacia las montañas circundantes. Uno de los ancianos, un hombre, tan viejo que su rostro parecía cuero secado al sol, respondió colocando una tablilla de piedra en el suelo entre ellos. Clara dio un grito ahogado. La tablilla estaba cubierta de grabados idénticos a los de su Wicube. Este es Nakoe, presentó Cosí al anciano. Él es el guardián del conocimiento ancestral. Nakoe habló con voz quebrada pero firme, mientras Cosí traducía. Dice que esta tablilla de piedra se ha transmitido de generación en generación. Cuenta cómo los españoles trajeron enfermedades desde las montañas. Clara estudió los intrincados grabados. Son exactamente iguales a los símbolos de mi Wicube. Cosí tradujo estas palabras, lo que provocó una animada discusión entre los ancianos. Nakoe recorrió con un dedo nudoso una parte de la tablilla. Dice que las marcas no son solo advertencias, explicó Cosí, son instrucciones, una forma de limpiar la tierra envenenada. ¿Cómo?, preguntó Clara con impaciencia. Siguió la traducción. La expresión de Cosí se volvió cada vez más seria mientras escuchaba. Los ancianos descubrieron una arcilla especial que absorbe el veneno del agua, explicó finalmente. La colocaron en lugares estratégicos de toda la cuenca hidrográfica, creando un sistema de filtrado natural. Las marcas indican dónde se colocaron estos depósitos de arcilla. La mente de Clara se aceleró. Como la arcilla que recogimos antes. Sí, pero mucho más, una red que purificaba toda la región. Cosí siguió traduciendo mientras Nakoe hablaba. Cuando llegaron los españoles, destruyeron muchos de estos sitios, pero algunos permanecieron ocultos y protegidos. ¿Y la choza?, preguntó Clara. ¿Por qué están allí los símbolos? Tras seguir hablando, Cosí se volvió hacia ella con sorpresa. Tu casa se encuentra en uno de los sitios de purificación más importantes. Las piedras de los cimientos de la choza forman parte del sistema original. Clara sintió un escalofrío al comprenderlo. Por eso James construyó allí. Debió de descubrir la importancia del lugar. Nakoe se quitó una pequeña bolsa que llevaba alrededor del cuello y vació su contenido, un puñado de tierra rojiza, sobre la tableta. Pronunció unas palabras y luego roció agua sobre la tierra. Allí donde tocaba el agua, la tierra se volvía negra. Mercurio, susurró Clara. La tierra reacciona a la contaminación por mercurio. Cosí asintió. Nakoe dice que el antiguo sistema puede restaurarse. El veneno puede extraerse de la tierra, pero es necesario colocar la arcilla siguiendo el patrón correcto, el patrón que se muestra en las marcas. Clara pensó en los símbolos que brillaban en su Wicube.
y mi casa es el punto central. Sí, confirmó Kosii. Los ancianos creen que tu marido lo entendía, que estaba tratando de restaurar el sistema antes de morir. Nascha había estado observando atentamente a Clara durante esta conversación. Ahora se dirigió directamente a Kosii, con voz urgente. ¿Qué está diciendo?, preguntó Clara. Ha tenido una visión, respondió Kosii, con expresión grave. La empresa Silverado planea volar el pozo principal mañana al amanecer. Si lo hacen, liberarán todo el veneno atrapado de una sola vez. Toda la cuenca hidrográfica quedará contaminada, sin posibilidad de recuperación. Clara se llevó la mano a la boca. Tenemos que detenerlos. Sí, asintió Kosii, pero primero debemos completar lo que tu marido empezó. Miró a los ancianos reunidos. Necesitaremos ayuda. Nakoe volvió a hablar y, uno a uno, los demás ancianos asintieron. Nos ayudarán, tradujo Kosii, por el bien de la tierra que nos sustenta a todos. Clara sacó la escritura de la tierra con el codicilo de James, y tenemos fundamentos legales para detener la operación de Silverado. Solo tenemos que entregárselo a alguien con autoridad antes del amanecer. El amanecer estaba a solo unas horas cuando Clara, Kosii y varios ancianos apaches regresaban a su granja. Cada uno llevaba bolsas con la arcilla especial y conocía su ubicación asignada en la red de purificación. Antes de abandonar el campamento oculto, Nakoe había realizado una ceremonia de bendición, y su voz ancestral subía y bajaba en cadencias que parecían hacer vibrar el aire. ¿Qué pasará si fracasamos?, le preguntó Clara a Kosii mientras caminaban. El veneno se extenderá por toda el agua, respondió él. Las plantas morirán, los animales, las personas, la tierra estará enferma durante generaciones. Coronaron una elevación que ofrecía una vista del valle que se extendía a sus pies. A lo lejos, Clara podía ver luces en la mina Silverado, más que antes. Durante la noche, habían llegado carros y equipo, incluyendo lo que parecían ser materiales explosivos. Se están preparando, dijo con gravedad. A medida que se acercaban a su propiedad, Clara divisó jinetes cerca de su cabaña, al menos media docena de hombres, incluido el mariscal Jenkins. Se le encogió el corazón. Me están buscando, dijo Kosii, agachándose inmediatamente. Y probablemente a mí también, añadió Clara. Hargrove les habrá dicho que te estoy ayudando. Observaron cómo los hombres registraban la cabaña y las dependencias. Uno de ellos salió de la choza y hizo un gesto a los demás. Incluso desde esa distancia, Clara reconoció al teniente Davies con su uniforme de caballería. Han encontrado los símbolos, susurró. No podemos acercarnos a tu casa ahora, dijo Kosii, pero debemos activar el sistema de purificación antes de que Silverado comience a disparar. Clara estudió la situación y pensó rápidamente. El doctor Miller, decidió, vive a las afueras del pueblo. Si conseguimos llegar hasta él, podrá avisar a las autoridades de los planes de Silverado. Rodeando la propiedad de Clara, enviaron a los ancianos apaches a colocar arcilla en los puntos exteriores de la red de purificación, mientras Clara y Kosii se dirigían hacia el pueblo. El viaje fue tenso, ya que tuvieron que esconderse varias veces al pasar patrullas de caballería cerca de ellos. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de Miller, encontraron al doctor despierto, mezclando medicinas a la luz de una lámpara. Su expresión al abrir la puerta lo dijo todo. Gracias a Dios, susurró, haciéndolos entrar rápidamente. Temí lo peor cuando supe que habían desaparecido. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara con urgencia. Caos, respondió Miller. El alguacil Jenkins tiene una partida buscándolos. La caballería está buscando a Kosii, y Silverado ha anunciado que planea una gran explosión en la antigua mina española al amanecer, supuestamente para demostrar su nueva técnica de extracción. Es peor que eso, dijo Clara, mostrándole la escritura de la propiedad con el codicilo de James. Mi marido bloqueó legalmente la minería en esa zona debido a la contaminación por mercurio. Silverado sabe lo del veneno, pero está ignorando deliberadamente el peligro. Miller examinó el documento y abrió mucho los ojos.
Esto es una base legal sólida para detener sus operaciones, pero necesitamos a alguien con autoridad para hacerla cumplir, dijo Clara, y se nos acaba el tiempo. El doctor pensó por un momento, el teniente Davies podría ayudar. Es un hombre razonable y tiene autoridad para detener temporalmente las actividades que amenacen la seguridad pública. Está en mi casa, dijo Clara, nos está buscando. Entonces ahí es donde tenemos que ir, decidió Miller. Iré primero y le explicaré lo de la contaminación. Las pruebas científicas podrían convencerlo donde otros argumentos fallan. ¿Y yo qué?, preguntó Cossey. Los soldados me arrestarán en cuanto me vean. Miller lo pensó. Ven conmigo, le dijo a Clara, pero Cossey debe esperar cerca. Si Davies accede a ayudar, le haré una señal para que se acerque. Reunieron lo necesario. Miller cogió muestras de agua y su equipo de análisis. Clara se aferró a la escritura y al diario de James. Mientras se preparaban para salir, Cossey apartó a Clara. Si esto falla, dijo en voz baja, hay otra manera. Los ancianos están colocando la arcilla. Si podemos realizar el ritual en Tuicube, el punto central, aún podríamos contener lo peor del veneno. Clara asintió. Un plan B, sí, pero requiere que los dos participemos. Los símbolos responden a ti porque es tu tierra. A mí, me responden porque conozco las antiguas costumbres. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas durante un instante más de lo necesario. Clara sintió que algo pasaba entre ellos, un entendimiento más profundo de lo que las palabras podían expresar. Encontraré la manera de avisarte, prometió ella. Afuera, amanecía y el cielo oriental comenzaba a clarear. A lo lejos, se oía el ruido de los carros. Más equipo de Silverado se dirigía hacia la mina. No hay tiempo, dijo Miller con gravedad. Cuando se disponían a separarse, Clara impulsivamente tomó la mano de Cossey. Ten cuidado, le dijo en voz baja. Él apretó brevemente los dedos de ella. Tú también, Clara Whitcomb. Ella lo vio desaparecer en las sombras previas al amanecer antes de volverse para seguir al doctor Miller hacia su granja, hacia un enfrentamiento que determinaría el destino de todo el valle. Clara se acercó a su granja junto al doctor Miller, con el corazón latiendo con fuerza cuando el alguacil Jenkins los vio y cabalgó para interceptarlos. Señora Whitcomb, la llamó, con una mezcla de alivio y sospecha en la voz. ¿Dónde ha estado? ¿Y dónde está ese apache? Alguacil, intervino Miller antes de que Clara pudiera responder. Tenemos un asunto urgente que tratar. Con el teniente Davies. Se trata de la seguridad pública. Jenkins frunció el ceño, pero los condujo hasta donde el oficial de caballería examinaba un mapa dibujado a mano con varios de sus hombres. Davies era más joven de lo que Clara esperaba, tal vez 30 años, con ojos inteligentes y un bigote cuidadosamente recortado. Teniente, comenzó Miller sin preámbulos, tenemos pruebas de contaminación por mercurio procedente de la explotación minera de Silverado. Están planeando una explosión al amanecer que podría envenenar toda la cuenca hidrográfica. Davies levantó la vista bruscamente. Es una acusación muy grave, doctora. Clara sacó la escritura de la propiedad con el codicilo de James. Mi marido documentó legalmente la contaminación. Esto prohíbe la minería en un radio de 5 millas alrededor de nuestra propiedad, específicamente debido a los peligros del mercurio. El teniente examinó el documento con expresión pensativa. Parece legítimo, pero necesitaría confirmación judicial para actuar al respecto. No tenemos tiempo para eso, dijo Miller con urgencia. Tengo muestras de agua que demuestran que ya se está produciendo la contaminación. Sacó varios frascos de su bolsa, incluido el que tenía el característico brillo metálico que habían recogido en la mina. Mientras Davies estudiaba las muestras, la atención de Clara se centró en la choza. A la luz del amanecer, pudo ver que los símbolos brillaban débilmente, visibles incluso desde fuera de la estructura. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Jenkins, siguiendo su mirada. Davies entregó las muestras a uno de sus hombres. Sargento, cabalgue inmediatamente a la explotación Silverado. Dígales que detengan cualquier preparación para volar hasta nuevo aviso. Señor, respondió el soldado,
pero antes de que pudiera montar, apareció un jinete en el camino que venía del pueblo, uno de los hombres de Hargrove. Teniente Davies, dijo el recién llegado, el señor Hargrove le envía sus saludos y le pide que se reúna con él en la mina. Hemos capturado a un espía apache que intentaba sabotear el equipo de la empresa. A Clara se le heló la sangre. Cosí. Davies se irguió. Dile al señor Hargrove que allí estaré en breve, e infórmale de que no se realice ninguna voladura hasta que llegue. El mensajero asintió y se marchó. Davies se volvió hacia Clara. Señora Whitcomb, vendrás con nosotros. Quiero saber más sobre esas acusaciones de contaminación. Y a Jenkins añadió, alguacil, asegure esta propiedad. Que nadie entre en la tienda hasta que yo regrese. Clara intercambió una mirada con Miller. No era lo ideal, pero al menos Davies se estaba tomando en serio la amenaza. Mientras se preparaban para marcharse, Clara sacó discretamente de su bolsillo una pequeña bolsa con la arcilla especial y se la entregó a Miller. Si no regreso a tiempo, le susurró, coloca esto en el centro de la tienda y vierte agua sobre ello. Es importante. Miller parecía confundido, pero asintió con la cabeza. El trayecto hasta la mina fue tenso, y el cielo oriental se iluminaba con cada minuto que pasaba. La mente de Clara iba a toda velocidad, tratando de formular un plan para ayudar a Cosí y convencer a Davies de que detuviera la voladura. Cuando llegaron, la mina era un hervidero de actividad. Los trabajadores se movían con determinación, colocando cargas bajo la supervisión de un fornido capataz. Cerca de la tienda principal estaba Hargrove, y junto a él, Cosí, atado y custodiado por dos hombres armados. A Clara se le encogió el corazón al ver un moratón reciente en su rostro, pero sus ojos seguían desafiantes. Cuando la vio, algo brilló en su expresión, preocupación, advertencia. Davies desmontó y ayudó a Clara a bajar de su caballo. Señor Hargrove, lo llamó. Tengo entendido que planeas una demostración de voladura esta mañana. Así es, teniente, respondió Hargrove con suavidad. Una nueva técnica que revolucionará la extracción de plata en el territorio. Señaló a Cosí. Por desgracia, hemos capturado a este salvaje cuando intentaba interferir con nuestro equipo. Estaba colocando arcilla purificadora en el arroyo, dijo Cosí en un inglés claro, sorprendiendo a Hargrove, para proteger el agua de su veneno. Davies arqueó una ceja. ¿Veneno? Contaminación por mercurio, explicó Clara rápidamente, mostrando de nuevo la escritura de la propiedad. Mi marido lo documentó legalmente. Silverado sabe que sus operaciones están vertiendo mercurio en la cuenca hidrográfica. La pulida fachada de Hargrove se resquebrajó ligeramente. Absurdo. La señora Whitcomb ha estado escuchando supersticiones apaches. No son supersticiones, dijo una nueva voz. Sam Walker emergió de detrás de una pila de madera, acompañado por un sargento de caballería. Encontré sus informes internos. Hace meses que saben de la contaminación. Walker le entregó varios papeles doblados a Davies. El teniente los examinó y su expresión se endureció. Señor Hargrove, dijo finalmente, estos documentos muestran claramente que tu empresa sabía que se estaba filtrando mercurio en el suministro de agua. Has ocultado deliberadamente esta información. El encanto de Hargrove se desvaneció. Los beneficios económicos superan con creces a unos pocos indios y colonos enfermos. El gobernador territorial lo entiende. ¿Por qué crees que nos concedió los permisos tan rápidamente? Porque no le informaste de los riesgos, replicó Davies. Un repentino alboroto en la entrada de la mina los interrumpió. El capataz gritaba y los trabajadores retrocedían alejándose del pozo. Señor, las cargas están activas. Algo ha activado el mecanismo de temporización. ¿Cuánto tiempo? Exigió Hargrove. 20 minutos, quizá menos. Los ojos de Clara se encontraron con los de Cosí al otro lado del claro. En ese momento de entendimiento mutuo, supo lo que había que hacer. El ritual en la choza era su única oportunidad. El caos se desató alrededor de la mina mientras los trabajadores se apresuraban a evacuar. El teniente Davies tomó el mando de inmediato. Alejen a estos hombres del pozo, ordenó a sus soldados. Evacúen a todos en un radio de media milla.
Clara aprovechó la confusión para acercarse a los guardias de Cosi. Teniente, llamó, lo necesitamos. Él sabe cómo minimizar la contaminación si no se puede detener la explosión. Davies dudó solo un instante antes de hacer un gesto a los guardias. Liberadlo. En cuanto Cosi quedó libre, Clara lo apartó. ¿La red de arcilla será suficiente? Sin el ritual central, no, respondió él con urgencia. Debemos llegar a vuestra choza antes de la explosión. Davies los oyó. ¿De qué estáis hablando? Clara tomó la decisión en una fracción de segundo de confiar en él. Los apaches tienen un antiguo sistema para filtrar el mercurio del agua. Hemos restablecido parte de él, pero necesitamos activar el punto central en mi propiedad. Para su sorpresa, el teniente no desestimó su explicación. ¿Los símbolos de tu estructura forman parte de este sistema? Sí, confirmó Cosi. Forman un mapa de la red de purificación. Davies miró al sol, que ahora coronaba las montañas orientales. Tenéis 15 minutos como máximo. Coged mi caballo, es el más rápido. Clara abrió mucho los ojos ante esta ayuda inesperada. Gracias, intentaré evacuar a tanta gente como sea posible de la cuenca hidrográfica, añadió Davies. Que Dios nos ayude a todos si te equivocas. Mientras Clara y Cosi montaban en el caballo del teniente, Hargrove gritó desde donde dos soldados lo sujetaban: esto es absurdo. Estáis escuchando supersticiones primitivas en lugar de la ciencia moderna. Vuestros propios informes confirman el peligro, respondió Davies con frialdad. Y ahora mismo, aceptaré cualquier solución disponible. Cabalgaron a toda velocidad, los poderosos caballos de caballería devorando la distancia. Al acercarse a la granja de Clara, pudieron ver al mariscal Jenkins y a sus ayudantes todavía vigilando la propiedad. No tenemos tiempo para explicaciones, dijo Clara mientras galopaban junto a los sorprendidos agentes de la ley, directamente hacia la choza. En el interior, los símbolos brillaban con más intensidad que nunca, proyectando patrones rojizos sobre el suelo de tierra. Cosi sacó rápidamente su bolsa de arcilla especial mientras Clara iba a buscar agua al pozo. El ritual requiere fuego, explicó Cosi, colocando leña en un pequeño cuenco de piedra que puso en el centro de la cabaña. Jenkins apareció en la entrada. ¿Qué diablos estáis haciendo? Intentando salvar vidas, respondió Clara, sin detener sus preparativos, incluida la tuya, mariscal. Está a punto de producirse una explosión con mercurio en la mina Silverado. Ya fuera por su tono, o por la evidente urgencia de sus acciones, Jenkins dudó y luego dio un paso atrás. Espero que sepas lo que estás haciendo, señora Whitcomb. Yo también, murmuró ella. Cosi encendió la leña con una chispa y, cuando las llamas se avivaron, comenzó a entonar un canto rítmico en apache. Guió a Clara para que se arrodillara frente a él, con el brasero entre ellos, y le mostró cómo rociar la arcilla sobre las llamas. Cuando asienta con la cabeza, vierte el agua, le indicó entre versos del canto. Los símbolos de las vigas latían al compás de sus palabras, brillando cada vez más. Clara sintió una extraña vibración a través del suelo bajo sus rodillas, como si la propia tierra respondiera al antiguo ritual. Fuera, Jenkins gritó de repente. Algo está pasando en la mina. Clara miró a través de la entrada de la tienda india y vio una nube de polvo que se elevaba en la distancia desde la dirección de la explotación de Silverado. La explosión, susurró. Llegamos demasiado tarde. No, dijo Cosi con firmeza, continuando el canto. Ahora es cuando más importa. Asintió con la cabeza y Clara vertió el agua sobre las llamas impregnadas de arcilla. En lugar de apagar el fuego, el agua pareció intensificarlo, convirtiendo las llamas en un brillante azul blanquecino. El vapor se elevó en una columna perfecta y los símbolos de las vigas resplandecían con luz. Una onda expansiva sacudió el suelo cuando la lejana explosión les alcanzó. La choza tembló, pero se mantuvo firme. Afuera, Clara podía oír a los hombres gritar alarmados. Dentro de la estructura, algo extraordinario estaba sucediendo. El vapor del brasero era atraído hacia los símbolos, que ahora brillaban como metal fundido. El canto de Cosi alcanzó su punto álgido, mientras sus manos se movían con gestos precisos que reflejaban los patrones de las vigas. Clara sintió una oleada de energía que la atravesaba,
conectándola con la tierra de una forma que nunca había experimentado. Durante un breve y trascendental instante, pudo sentir la red de depósitos de arcilla que se extendía por toda la región, pudo sentir cómo se activaban en respuesta al ritual. «Está funcionando», susurró. Ko-si la miró a los ojos a través del fuego, con expresión intensa. «Sí, la sabiduría de los antiguos sigue viva». El suelo volvió a temblar, esta vez con más violencia. Les llegó un rugido lejano, agua en movimiento, tierra desplazándose. La choza se balanceó peligrosamente. «¡Fuera!», gritó Ko-si, agarrando a Clara por el brazo. Apenas lograron salir antes de que los soportes de la estructura cedieran y la cúpula se derrumbara hacia adentro. Pero incluso mientras caía, los símbolos seguían brillando, y su luz parecía hundirse en la propia tierra. «¿Qué está pasando?», preguntó Jenkins, apoyándose en un poste de la valla mientras el suelo seguía temblando. Clara contemplaba con asombro el fenómeno que se desarrollaba a su alrededor. Por todo el paisaje, manchas de tierra comenzaban a brillar con la misma luz rojiza que los símbolos, formando un vasto patrón interconectado que se extendía hacia las montañas lejanas. La red brillante se extendía por el paisaje como venas de fuego bajo la tierra, convergiendo hacia las estribaciones septentrionales donde se encontraba la mina Silverado. Un estruendo lejano resonó en el valle, seguido de un destello de luz tan intenso que Clara y los demás se protegieron los ojos. Cuando volvieron a mirar, se estaba produciendo un fenómeno extraño. Una nube de polvo rojizo se elevó desde la zona de la mina, pero en lugar de dispersarse, parecía ser atraída hacia abajo en espirales, siguiendo las líneas brillantes de la tierra. «La arcilla está absorbiendo la contaminación», explicó Ko-si, con asombro en su voz, «tal y como lo diseñaron los antiguos». El mariscal Jenkins miró con incredulidad. Nunca había visto nada igual en 30 años en la frontera. Observaron cómo se acercaban a galope los jinetes, el teniente Davies con varios de sus hombres, y, detrás de ellos, el doctor Miller y Sam Walker. «¿Lo has visto?», gritó Miller al detener los caballos. «La reacción química más extraordinaria que he presenciado en mi vida». «La explosión liberó una enorme nube de vapor de mercurio», informó Davies mientras desmontaba, «pero algo lo está conteniendo, absorbiéndolo hacia el suelo». Miró a Ko-si con renovado respeto. «Tu ritual ha funcionado». «No, es mi ritual», corrigió Ko-si. «Es la sabiduría de muchas generaciones». «¿Y qué hay de Hargrove? ¿Los hombres de Silverado?», preguntó Clara. «La mayoría han sido evacuados sanos y salvos», respondió Davies. «Hargrove está detenido. Sus propios documentos demuestran que puso en peligro la seguridad pública a sabiendas. El gobernador territorial tendrá que abordar las cuestiones legales más importantes». Una vez que la crisis inmediata remitió, Clara observó los restos de su Wicube, la estructura que había dado inicio a esta extraordinaria cadena de acontecimientos con un simple techo dañado por la tormenta. Aunque derrumbada, la estructura, de madera, aún mostraba rastros de los símbolos brillantes, que ahora se desvanecían al haber cumplido su propósito. «Podemos reconstruirla», dijo Ko-si en voz baja, acercándose a ella. Clara se volvió hacia él, consciente de repente del futuro incierto que les esperaba. «¿Y tú, la caballería?», oyó el teniente Davies. «He sido autorizado a informar de que los apaches de esta región han sido fundamentales para evitar un desastre medioambiental», dijo formalmente. «Además, a quienes prestaron su ayuda se les concederá una dispensa especial en cuanto a los requisitos de la reserva». «¿Qué significa eso?», insistió Clara. «Significa que el señor Ko-si es libre de quedarse o marcharse, sin temor a ser perseguido por el ejército», respondió Davies con una leve sonrisa. «Al menos bajo mi mando». Mientras los demás se alejaban para examinar la red de purificación que se extendía, Clara y Ko-si se quedaron solos junto a la tienda derribada. «¿Volverás con tu pueblo?», preguntó ella, tratando de mantener la voz neutra. Ko-si miró hacia el terreno, con expresión pensativa. «Mi pueblo está disperso ahora. Algunos están en San Carlos, otros se esconden en las montañas». Se volvió hacia ella. «Pero aquí hay un trabajo importante. Hay que mantener el sistema de purificación».
Hay que preservar el conocimiento. Clara sintió que una calidez se extendía por su pecho, que no tenía nada que ver con el sol de la mañana. Podrías quedarte, dijo en voz baja, ayúdame a reconstruir. ¿Una mujer blanca y un valiente apache? Su voz tenía un tono desafiante, pero sus ojos eran cálidos. El pueblo hablaría. Déjalos, respondió Clara. Hay cosas más importantes que la opinión de los demás. Por primera vez desde que lo conocía, Cosí sonrió abiertamente, una transformación que lo hizo parecer más joven, liberado, como el agua limpia, y una tierra segura, y encontrar conexiones inesperadas, añadió ella, sosteniendo su mirada. Él le tomó la mano y entrelazó sus dedos en un gesto que unió dos mundos. 3 meses después, Clara estaba de pie, en la puerta de su IQ recién reconstruido, observando cómo Cosí tallaba con cuidado símbolos protectores en una viga nueva del techo. La estructura era ahora más grande e incorporaba tanto los métodos tradicionales apaches como adaptaciones modernas. Mucho había cambiado en el territorio. La Operación Silverado había sido suspendida en espera de una investigación completa. El teniente Davies había establecido relaciones más respetuosas con las bandas apaches locales. El doctor Miller había publicado un artículo científico sobre la contaminación por mercurio que estaba llamando la atención a nivel nacional, y en las tierras de Clara había echado raíces algo extraordinario. Se estaba formando una pequeña comunidad. Los ancianos apaches enseñaban métodos tradicionales de purificación a los colonos interesados, los mineros aprendían técnicas de extracción más seguras, todo ello centrado en la protección de la cuenca hidrográfica. El propio gobernador territorial había visitado el lugar la semana anterior y había formalizado el inusual acuerdo con una carta especial que reconocía la importancia del lugar. La última viga, anunció Cosí, dejando a un lado sus herramientas de tallar. El símbolo que había creado combinaba diseños tradicionales apaches con nuevos elementos, un híbrido, como su creciente relación. Clara pasó los dedos por la madera recién tallada. A James le habría fascinado todo esto. Él lo empezó, le recordó Cosí. Él vio la conexión entre nuestros diferentes tipos de conocimiento, y ahora nosotros lo continuamos, dijo ella, mirando hacia la granja, donde los niños apaches y los colonos jugaban juntos cerca del jardín. Cuando el sol poniente tocó las mesetas lejanas, Clara notó la ausencia del extraño resplandor rojo que una vez había acechado el horizonte. La tierra se estaba curando, recuperando el equilibrio una vez más. Cosí siguió su mirada. El espíritu de la montaña descansa, dijo en voz baja. El peligro no ha desaparecido para siempre, pero por ahora está dormido. Clara se apoyó en él y él la rodeó con el brazo de forma natural. Entonces seguiremos vigilando, prometió. Juntos. Por encima de ellos, el nuevo techo se alzaba fuerte y completo, protegiéndolos de cualquier tormenta que pudiera llegar.